Vamos en estos momentos a enlazarnos vía telefónica, en vivo y en directo, porque Rafa, hemos en México conectado con Marco Olvera, el reportero que le hace la pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador en relación a Jorge Ramos. Una pregunta que a mí en lo particular me parece valiente, una pregunta que a mí en lo particular me parece importante, Toño, una pregunta que tal vez pudimos haber hecho tú o yo. Una pregunta sobre los modos cirqueros de Jorge Ramos y bueno, pues vamos a ver si ya lo tenemos listo en la línea telefónica para platicar con él sin pelos en la lengua, sin censura, porque precisamente está sufriendo en redes sociales Marco Olvera el embate de aquellos que defienden a Jorge Ramos, que atacan y que odian a López Obrador, contrario a lo que muchas veces exponen medios como el Reforma, porque el periódico Reforma ha hecho cobertura muy sesgada, creo yo, del caso Jorge Ramos. Y bueno, para platicar de este y otros temas, voy con precisamente Marco Olvera a la Ciudad de México. Marco, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes al auditorio y por supuesto también a ti, Serrano, titular de este programa Sin Censura. Pues aquí en la Ciudad de México, después de esta controvertida mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional. Oye, Marco, a ver, muchas personas sé que te traen juido, como decimos allá en Sonora, te traen duro con la crítica por tu pregunta dura sobre el reportero cirquero, como le llamas tú, palabras más, palabras menos, a Jorge Ramos. A ver, muchas personas preguntarán, ¿por qué la pregunta? Dame tu opinión acerca de lo ocurrido el viernes, dame tu opinión acerca de lo que está ocurriendo hoy. Bueno, pues mira, yo voy a las mañaneras para el público que nos está escuchando y para mis detractores ahora en las redes sociales. En primera, no soy un reportero improvisado, tengo 28 años de carrera periodística. Inicié mi carrera en el Universal, en el periódico Reforma, trabajé también en Televisa, trabajé en la agencia Notimex. Tuve un programa en Radio Única en el estado de Nueva York con sede en Miami. También formé parte del equipo de Hillary Clinton en el Partido Demócrata. He sido candidato a una alcaldía en el estado de Hidalgo y ahora me ofrecieron la corresponsalía de Radio Latino, que está en California. He cubierto fuentes como política, finanzas, cultura, espectáculos. Y bueno, yo creo que 28 años dicen mucho. Algunos años he estado fuera porque también he sido funcionario dentro del gobierno federal. Y bueno, lo que aconteció el viernes pasado, a mí en realidad se me hizo una falta de respeto. No porque le preguntara al presidente qué está haciendo para combatir la delincuencia que se genera en nuestro país. En primera, hay que recordar que Andrés Manuel apenas lleva 4 meses al frente del gobierno. En segunda, le dejaron un país ardiendo en llamas, haciendo una metáfora del escritor Juan Rulfo, de El Llano en Llamas. Le dejaron un gobierno desfalcado, le dejaron un gobierno con cientos de muertos, que muchos de ellos no han sido identificados y que sus familiares los siguen buscando, pero están algunos enterrados en fosas comunes, obviamente generadas por la misma delincuencia. Otros están en la morgue, que son 25,000, dice el propio presidente. Y bueno, lo que vino a hacer Jorge Ramos, lo vuelvo a ratificar, es un espectáculo de circo, porque el hecho de tener un programa titular en la cadena norteamericana Univisión, ahora filial de Televisa, no le da el pulso para venir a escudriñar al presidente en ese tema de manera agresiva. Yo lo vi muy agresivo, es más, rompió todas las reglas de los reporteros que nos levantamos a las 4:30, 5 de la mañana en su casa para asistir a las mañaneras y entrar al cuarto para las 7 o 10 para las 7, y el señor no se formó, tampoco tenía acreditación para que se pudiera meter a la mañanera de Andrés Manuel. Entonces, eso no te da la facultad de querer en primera increpar al presidente. Lo puede increpar con preguntas las que quiera, pero no subirse a un estrado y ocupar
el tú por tú con el presidente de la República, porque Andrés Manuel, les guste o no, es el presidente de este país, y el pasado 1 de julio le dieron la facultad más de 35 millones de mexicanos en este país. Marco, ¿por qué te tiran? ¿Qué es lo que te dicen en redes sociales? Porque se vino dura la perra anda brava, como digo yo. Pues mira, me han dicho que soy un reportero improvisado, que soy un instrumento, que soy un pendejo. También ponen ahí redes, contactos o ligas sexosas, que pertenezco al grupo del grupo de Andrés Manuel, que me gusta el sexo fuerte entre hombres. Yo les voy a decir al auditorio y a la gente que me está ahí tirando: el que juega se aguanta, y yo no les voy a contestar nada, y si me gustara o no, es cada quien puede hacer de su vida lo que quiera. A ellos también hay que escudriñarlos y verlos que hacen tríos y que hacen orgías, y que nadie les dice nada más que están guardados, ¿verdad? Oye, pues qué fuerte que por criticar profesionalmente a un periodista te caigan encima por cuestiones personales. No, y además, si fuera así, ¿cuál es el problema, Serrano Vicente? ¿Cuál es el problema? Pues no, cada quien hace de su trasero un papalote, ¿no? Pues exactamente, cada quien aquí puede hacer con el trasero un papalote y puede venderse a quien quiera en temas de negocios, en temas de sexo, ¿no? Pues aquí el tema está muy independiente, si fuera, insisto, está muy independiente al trabajo que yo realizo como reportero. Oye, y además, quiero decirles que aquí el quien juega se aguanta, y que el éxito también nadie te lo perdona, hay que decirlo, porque aparte los mexicanos tenemos una gran envidia por la gente que progresa, por la gente que avanza. Somos como los típicos cangrejos en una cubeta que se jalan unos a los otros. Lo vemos incluso en Estados Unidos, cuando un migrante avanza, pues le echa tierra, ¿no? Oye, Marco, muchos desde la trinchera intelectual de la oposición pedorra, como les llama Gerardo Fernández Noroña, acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador incluso de tener una red de protección, que cada vez que el presidente necesita ayuda salen los youtuberos y salen los tuiteros y salen las redes estas pro AMLO a defenderlo. Y estos ataques que tú estás recibiendo, pues me imagino, nótese mi sarcasmo, han de ser de puro mexicano preocupado por el país, ¿no? O sea, está muy revuelta el agua en las redes. Pues está muy revuelta, y yo vuelvo a insistir, el que juega se aguanta. Pero yo quiero decirles que, en primera, no soy ningún instrumento de Andrés Manuel, nadie me paga, porque también ahí estaban viendo en las redes sociales que soy el descansadero del señor Bejarano. A mí el señor Bejarano no me paga para ir a preguntarle a nadie, y son preguntas propias, son preguntas del medio, y yo creo que tengo derecho a la libertad de expresión, lo que tanto pregonan mis compañeros que van a las mañaneras, ¿no? Además, hay que decirlo, Vicente, hay que decirlo al auditorio, que bueno, esos medios y esas redes sociales que van en contra de quien hace preguntas a favor, o digamos de un tema en específico, pues es gente que ya no tiene hueso dentro del gobierno, es gente que vivía del gobierno, es gente que, como decía Andrés Manuel, hasta pagaba sus cirugías plásticas con el tema del erario, y yo creo que pues eso es lo que duele, ya no tener el hueso, ¿no? Pues entonces, pues como los perros, como decía López Portillo, un perro teniendo hueso no ladra, y quitándosele pues ya está ladrando. Oye, de hecho, tengo entendido que por ahí fuiste mencionado hasta en el programa de Broso, el personaje de Víctor Trujillo, por hacerle el trabajo a dependencias cercanas o del gobierno del propio Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que amerita un derecho de réplica también ahí, de exigirles, porque pues no se vale. O sea, nosotros somos críticos, y sí, el que se lleva se aguanta, pero una cosa es decir
chayotero con los pelos de la burra en la mano, cirquero en tu caso, cirquero con Jorge Ramos, que ahí están las pruebas, y es un juicio de opinión, a hacer una acusación de que tú trabajas para el gobierno del presidente. Pues yo insisto, y a las pruebas me remito, que me muestren algún voucher o que me demuestren alguna cuenta bancaria o que me muestren un recibo de nómina, que yo pertenezco al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y al señor Broso, pues hay que decirle también que es un mimo disfrazado de reportero, porque él ni siquiera es reportero, es un cómico que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se la pasó, pues, si no alabando todas sus acciones, pues sí mantenía ahí en su nómina de Grupo Televisa. Una vez que dejó de serlo, pues lo echaron, ¿no? Y hay que decirle a Broso que haga zapatero a su zapato y que me den la oportunidad o que me muestren dónde están el dinero que yo recibo de Andrés Manuel, o la nómina, o el cheque, o la cuenta bancaria, ¿no? Es como si nosotros le diéramos vuelo en las críticas a Broso, al personaje, cuando creo que lo amerita, le sacáramos supuestas relaciones amorosas. No, yo no voy a entrar en ese bajo mundo, porque entraríamos en una situación muy fea, pero sí creo que para que se acaben las cosas, Víctor Trujillo tiene toda la posibilidad y todas las ventajas de poder presentarse como tú, como yo, como todos los que hemos estado en la mañanera, para plantearle lo que quiera al presidente Andrés Manuel López Obrador, defender a Jorge Ramos, lo que sea. Así que este mensaje vaya para todos aquellos que no están de acuerdo con lo que nosotros planteamos en la mañanera. Yo creo que le has hecho preguntas y además te ha dado bola. El presidente te ha dado la oportunidad constantemente de tomar la palabra. Le has hecho preguntas muy interesantes que han permitido aclarar ciertas cosas. Y yo nunca he visto un sesgo así como para que de apapacho, nada que se le parezca a un apapacho al presidente. No, por supuesto que no, y yo invitaría también a Broso y a todos los columnistas y a todos los comentaristas de radio y televisión, estrellas, entre comillas, de este país, que tienen programas en este país, que asistan en la mañana, que se desvelen, que se levanten temprano, que asistan y que planteen los cuestionamientos que le quieran hacer al presidente. El presidente le da a cualquier persona una oportunidad de preguntar. Algunos preguntan lo que quieren, otros preguntan lo que tiene su medio en la agenda, y yo nunca he visto que el presidente nada más esté exclusivamente 2 o 3 reporteros. Además, pues, yo hago preguntas, obviamente con mi posición de migración, cuestiones que envían los mexicanos hacia México, y también pregunto temas del pulso político diario que existe en este país. Soy mexicano y aquí me interesa saber, Marco, por supuesto, saber qué está sucediendo en el diálogo de este país, ¿no? Marco, te estamos perdiendo por algunos segundos en la comunicación, pero quiero cerrar. A ver si hay, mi querido Marco. ¿Ahí me escuchas? Ahí te escucho. Oye, mi querido Marco, quiero cerrar con tu opinión acerca de uno de los últimos tweets de Jorge Ramos, quien también fue cuestionado porque el periódico Reforma sacó a circular un spot promoviendo las suscripciones al periódico con Jorge Ramos como protagonista después del circo del viernes en la mañanera. En fin, el periodista Jorge Ramos escribe ayer uno de sus últimos tweets. Al final de cuentas, no importa quién tiene la razón o cuáles cifras son las correctas. De lo que se trata es que no haya un plan realista y efectivo para que no sigan matando a tantos mexicanos. Llevamos 12 años terribles. Eso es lo que urge. Solo así ganamos todos y gana México. Dame tu opinión acerca de ese tuit que dista mucho del tono con el que le cuestiona al presidente. Que le preguntó al presidente, ¿no? Exacto. Pues en efecto, ayer tal parece que era el viernes, parecía que era un tema de mercadotecnia a favor del periódico Reforma. Habrá que recordar, y yo le digo al auditorio, que yo fui reportero de ese periódico al inicio. También salí a las calles a vender ejemplares
al público cuando los voceadores dejaron de adquirirlo para que lo pudieran vender en sus expendios. En ese sentido, pues Jorge ha sido columnista de ese periódico y también tiene su derecho de hacer su mercadotecnia, pero no a costa de hacer un circo, ¿no? Escudriñándose en el tema de la libertad de expresión. Yo creo la libertad de expresión debe de existir en todas partes del mundo, pero tiene otra connotación, Vicente, tiene otra connotación, auditorio que nos escucha, porque la libertad de expresión debe ser imparcial, debe ser transparente y siempre se debe de regir por la verdad y no nada más por supuestos o porque tienes intereses de grupo, ¿me entiendes? Y Oye, por supuesto yo estoy de acuerdo en ese sentido de que las fuentes no se revelen, pero también uno tiene que ser transparente, Vicente, auditorio que nos escucha, y no utilizar a la libertad de expresión como un trampolín para obtener dividendos o partidas personales o de grupo. Así es. Oye, Marco, acabo de encontrar, perdón, que siguen saliendo reacciones a tu pregunta. Eso habla muy bien de tu pregunta, porque malo fuera que no hablaran de uno. Javier Lozano, el prianista Javier Lozano, dice: Ajá. Un auténtico asco, tanto la pregunta como la respuesta. El reportero, entre comillas, resultó ser un salamero. Y el presidente sigue atizando la división, el odio y la violencia. Sonó amenaza lo que dijo, absolutamente reprobable, y pone la parte en la que haces la pregunta y responde el presidente. Un clip. Pues yo le contesto al ex senador Javier Lozano Alarcón que el salamero es él, porque junto con su ex jefe, el expresidente Calderón, el Felipe Calderón, pues dejaron el país en llamas con más de 60,000 muertos y los daños colaterales. También hay que decirlo que los electricistas no lo quieren a Alarcón por haberle robado, por haberles dado de baja el tema de su sindicato, que dejó a miles de familias sin trabajo, a miles de familias sin comida, sin escuelas, sin medicamentos, después de que ellos dieron de baja la Comisión Federal de Electricidad y su sindicato. Entonces, y también le digo a Javier Alarcón que es un salamero que utiliza recursos públicos para autopromocionarse. Habrá que recordarle que cuando estaba trabajando en el gobierno del estado de Puebla, tenía un programa de televisión utilizando, obviamente, la televisora del estado de Puebla para promocionarse y así alcanzar la nominación del PAN para alcanzar la gubernatura, ahora que se llevó a cabo las pasadas elecciones. Pero pues también hay cola que le pisen a Javier Alarcón y a sus secuaces. Hay que recordarles que dejaron 60,000 muertos en este país, daños colaterales y por supuesto una economía hecha trizas, ¿no? Que no se nos olvidan los millones de Shenli Llegón, que no se nos olvida el Chapulín. Iberdrola. Exacto. Oye, y ya aprovechando la recta, hace unos minutos también Pedro Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, te escribe con el mismo clip: qué manera de lustrar las botas de López Obrador. Cada día es más evidente las maromas que dan para justificar la ineptitud del gobierno. Pues si estuvieran muy convencidos de lo que están haciendo, yo no entiendo por qué se van al extranjero. Él pues se fue ahí a ser un lector de noticias porque ni reportero es. Y bueno, su padre también habrá que recordarle qué historia tiene, ¿no? Y bueno, yo no, insisto, yo no soy ningún salamero ni tampoco un soldado de Andrés Manuel, soy un reportero de una estación de radio. Insisto, tengo 28 años de carrera periodística, me pueden investigar, no estoy enriquecido, no recibo ningún pago y bueno, el que juega se aguanta y yo les insisto y les reitero, voy a seguir haciendo preguntas que le puedan beneficiar sobre todo a la sociedad. A mí no me interesa beneficiar al presidente Andrés Manuel porque él ya está beneficiado, él tiene su proyecto de nación, yo solamente me interesa la sociedad en general y por supuesto la sociedad es a la que nos debemos, los reporteros
nos debemos a la sociedad y por supuesto a tener una libertad de expresión. Y bueno, aquí el que juega se aguanta y pues a mí me pueden investigar hasta por debajo de las piedras y no me van a encontrar nada, Vicente. Pues mi querido Marco, te agradezco este enlace en vivo y en directo para Sin Censura, nuestra solidaridad, y usted siga. Si no, el que nada debe, nada teme, decía mi nana, que en paz descanse. Y aquí estamos siempre para brindarte nuestro saludo, nuestro abrazo cuando te vea ahí en Palacio Nacional próximamente. Y como siempre también, no está por demás decirlo, a tus órdenes, el buen Rafa Herrera, nuestro corresponsal ahí en Palacio Nacional. Por supuesto, aquí seguimos a la orden y bueno, pues seguimos a pie de cañón y haciendo preguntas cómodas e incómodas. Y a los que no les gustan mis preguntas, pues que se levanten y que vayan y pregunten ellos y que le sigan poniendo el caldo gordo pues al proyecto neoliberal que los mexicanos pues decidieron darle baja a partir del 1 de julio pasado y que hoy están convencidos de que ese cáncer se empieza a extirpar. No se deje, cabrón. Un abrazo. Cuídese. Bueno, es Marco, precisamente. Sí, mi querido Toño, ya voy contigo. Nada más, Marco Olvera, reportero independiente en las mañaneras, que hoy le puso sazón y se puso sabrosa la mañanera debido